Votantes califican a Donald Trump como el gran perdedor de las elecciones de mitad de periodo. Según una encuesta realizada por Harvard Caps Harry Poll, el 20% de los votantes considera a Donald Trump como el gran perdedor de las recientes elecciones, seguido por los republicanos MAGA con el 14%, mientras que el 12% señaló a los republicanos en general. El expresidente Donald Trump encabeza la lista de los grandes perdedores de las elecciones de mitad de periodo, poniendo sobre sus hombros el pobre desempeño de su partido en el proceso electoral, así como sembrando dudas sobre su invencibilidad de cara a los procesos electorales del 2024. Según una encuesta realizada por Harvard Caps Harry Poll, el 20% de los votantes considera como a Donald Trump el gran perdedor de estas elecciones de las midterms. Varios candidatos que han sido respaldados por el expresidente Donald J. Trump perdieron en importantes contiendas en estados claves, lo que le costó al Partido Republicano el liderazgo en el Senado y causando que retomara el control de la Cámara de Representantes con una mayoría mínima. El codirector de las encuestas Harvard Cobb Harris Poll, Mark Penn, citado por The Hills, explicó que Donald Trump emerge de las elecciones como un candidato para las elecciones mucho más débil que antes que las elecciones de mitad de medio término. El daño a su imagen pone a Donald Trump en una posición de vulnerabilidad frente a otros aspirantes republicanos que podrían aprovechar la coyuntura para desafiarlo por la nominación presidencial del partido. DeSantis al acecho. El principal de ellos es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, o como le dice Donald Trump, Ron DeSantimonious, a quien la misma encuesta muestra descontando significativamente la ventaja que le lleva al asediado expresidente en un hipotético enfrentamiento por la nominación presidencial republicana. Según la encuesta de DeSantis mejoró en 11 puntos respecto al último sondeo, llevándolo al 28%, mientras que el apoyo de Donald Trump cayó 9 puntos hasta el 46%, poniéndolo por primera vez debajo del 50% entre las bases de su partido. Penn dijo que DeSantis ha estado argumentando mes tras mes y ahora recordando significativamente a Donald Trump, y agregó que si ambos compiten, será una gran contienda y Donald Trump podría perder. El 15% de los encuestados por Harvard Caps Harris Poll calificó a DeSantis como el gran ganador de las elecciones de mitad de término, después de su decisivo triunfo en la contienda por la reelección para gobernador de Florida. Donald Trump, no me culpen. Trump, por su parte, se desvía cualquier culpa de las decepcionantes resultados de las elecciones de medio término hacia los candidatos perdedores. El expresidente dijo en un comunicado que Joe O.G. perdió en su contienda en Colorado por más de 12 puntos porque hizo campaña contra MAGA. En el mismo comunicado, Donald Trump fustigó a aquellos candidatos que se identificaron con MAGA durante las primarias, pero tomaron un tono moderado para la elección de noviembre. Los candidatos que cambiaron su mensaje después de ganar en grande en las primarias Bulldog volvieron y vieron grandes pérdidas en las elecciones generales. ¿Aprenderán alguna vez de la lección? No puede ganar sin MAGA. Donald Trump sigue disfrutando de una cómoda posición delantera en la contienda por la nominación presidencial republicana. El 46% de los encuestados dijo que votaría por el expresidente si las primarias presidenciales republicanas se llevaran a cabo hoy. El problema para Donald Trump es que en las encuestas anteriores ese mismo apoyo estaban en el 55%, mientras que el apoyo ha aumentado al 28%, del 11% en la que se encontraba en el sondeo anterior. Pero ha llegado el fin del MAGA, los candidatos republicanos que se alejaron de los mensajes de Donald Trump y no hablaron de la gran mentira del expresidente sobre un inexistente fraude que lo despojó del triunfo en las elecciones presidenciales del año 2020, obtuvieron mejores resultados en las elecciones que quienes se apegaron al guión de MAGA. DeSantis no fue el único republicano que logró una victoria contundente en un mal año para los republicanos. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, el gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, y el gobernador de Ohio, Mike DeWine, lograron victorias decisivas en sus estados. El congresista republicano Paul Ryan, quien fue presidente de la Cámara de Representantes entre el año 2015 y 2018,
dijo en una entrevista al The Washington Post que antes Donald Trump era más fuerte, más intimidante, pero debido a las elecciones de mitad de término, nadie va a ser disuadido de postularse contra Donald Trump. Ryan argumentó que Donald Trump ahora es mucho más débil, debido al hecho de que la gente está concluyendo con razón que se está convirtiendo en un lastre político. Ryan se sumó al coro de voces de culpar a Donald Trump por los decepcionantes resultados en las elecciones de mitad de término. De no haber sido por Donald Trump, habríamos ganado el Senado, así como una mayoría en la Cámara, dijo Ryan, pero luego agregó que esto es solo un nuevo conjunto de pruebas de que con Donald Trump perdemos, pero absolutamente todos. Los republicanos se están dando cuenta de que con Donald Trump lo único que han ganado son puras pérdidas en estados donde supuestamente iban a ganar sin ningún problema. Biden perdona al príncipe heredero saudí de ordenar asesinar a Khashoggi. Estados Unidos transforma a Arabia Saudí en un estado paria. La dureza de las declaraciones de Joe Biden durante la campaña presidencial del 2020 contra un aliado estratégico de primer orden para los Estados Unidos sorprendió a muchos y tuvo gran repercusión. Hubo quien quiso ver en las palabras del entonces todavía candidato presidencial demócrata un anuncio de cambio drástico en la política exterior tradicional de su país, que su gobierno defendería los derechos humanos por encima de cualquier interés económico o político. Biden se mostraba indignado con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, tras conocer su primer informe de la CIA en el que se lo acusaba de haber ordenado en el año 2018 el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, muy crítico con su régimen. Khashoggi vivía en Washington y era colaborador habitual del The Washington Post. El periodista necesitaba actualizar su documentación saudí para casarse con su prometida turca. Para ello mantuvo una entrevista con el cónsul saudí en Washington, Khaled bin Salman, hermano del príncipe heredero, quien supuestamente le habría dado garantías por su seguridad y le habría indicado que el lugar donde debía hacer el trámite era el consulado saudí en Estambul. Khashoggi acudió entonces el 2 de octubre del 2018 a ese consulado, pero no salió nunca más de él. Al menos no salió vivo, ni con el cuerpo entero, tal como mostraron las cámaras de seguridad del lugar. El periodista saudí no salió, pero sí se vio salir a un nutrido grupo de personajes que habían entrado a la sede diplomática en la noche del 1 de octubre del año 2018, un día antes de la llegada de Khashoggi. Era una quincena de agentes de inteligencia y otros funcionarios saudíes, 5 de ellos miembros del propio equipo de seguridad personal del príncipe Mohammed bin Salman. Las cámaras del aeropuerto de Estambul y las cámaras del exterior del consulado permitieron identificar a los 15 funcionarios que llegaron en 2 aviones y así se pudo armar el plot de lo ocurrido esos días en la sede diplomática. Uno de esos funcionarios, Marjeb Abdulaziz Mutreb, era un acompañante habitual del príncipe heredero en sus viajes, con el que solo vio en la ONU, en París, y que estuvo con él incluso en Madrid. Al menos 4 de esos individuos habían recibido entrenamiento paramilitar especializados en los Estados Unidos, según relevó en octubre del 2020 The New York Times. El entrenamiento autorizado por el Departamento de Estado durante la administración de Barack Obama fue realizado por Trier Group, una empresa privada de seguridad, e incluyó a numerosos miembros de la Guardia Real Saudí entre el año 2014 y 2017. Al conocerse el informe acusatorio de la CIA, con pruebas demasiado contundentes, el reino saudí, que inicialmente había asegurado que Khashoggi salió por su propio pie del consulado tras hacer su trámite, terminó reconociendo que murió en sus dependencias y responsabilizó de ellos a algunos de sus agentes de haberse excedido en interrogarlo. Supuestamente 8 de los autores materiales fueron juzgados y condenados posteriormente. Muchos especuló en su momento sobre cómo se deshicieron del cuerpo de Khashoggi en su asesinato. El gobierno turco ordenó registrar la sede diplomática y posteriormente haber encontrado videos, audios y otras pruebas de cómo fue asesinado y cómo se hizo desaparecer su cuerpo. Información presumiblemente facilitada luego a Estados Unidos y otros aliados y que habría sido vital para las investigaciones de la CIA. El asesinato provocó la repulsa de numerosos mandatarios de la directora gerente del FMI, Christine Lagarde,
de la ONU y distintas personalidades mundiales. Sin embargo, muy poco después, a fines de noviembre, a menos de 2 meses del asesinato de Khashoggi, el príncipe acudía a la cumbre del G20 en Buenos Aires.